Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar a través de la cámara, pero para poder abordar aquellos temas vinculados a los últimos dos puntos de la unidad número 1. Y sobre todo al análisis que realizamos en la clase del 8 de marzo del 2022 en relación a 3 pronunciamientos jurisprudenciales. Antes de eso, quiero permitirme hacer una breve introducción que hicimos en clase con las personas que asistieron de manera presencial. Para eso les voy a compartir un PowerPoint y quiero llamarlos y llamarlas a la reflexión acerca de esta frase. Desde ya no es una frase de mi autoría, ustedes sabrán a quién me refiero. Norma siempre nos dice que el derecho es el laboratorio de la vida, y en definitiva coincido que esto es así, teniendo presente que la vida es la que nos da el material que luego vamos a trabajar en las clases y que vamos a poder analizar con toda la teoría que tenemos incorporada, los principios generales del derecho, y con todas las decisiones jurisprudenciales que han ido resolviendo situaciones análogas, similares, idénticas. Repaso para que lo tengamos y lo podamos de alguna manera trabajar. Todos los pilares que se mencionaron en la primera clase: razonamiento, espíritu crítico, argumentación y oralidad, van a ser grandes herramientas al momento de poder trabajar. Y, obviamente, el trabajo en equipo, que de esto venimos hablando todas las docentes que hemos dictado clase hasta el momento. ¿Cuáles son los 3 fallos a analizar? Tenemos en primer lugar Rodríguez María Belén contra Google y otros. La idea de este fallo es que podamos centrarnos en un principio en la órbita de la función preventiva. Si bien este fallo tiene muchísimo más para analizar, y lo vamos a ir retomando en diferentes estadios de la cursada, también es cierto que en una segunda clase no podemos abordar en su totalidad todas las cuestiones involucradas. La recomendación que podemos llegar a darles es la siguiente: hagan una lectura corrida de todo el fallo, y luego vuelvan a releer el voto de la mayoría y la disidencia de los doctores Lorenzetti y Maqueda, ¿sí? Y analicen justamente cómo podría tener aplicación la función preventiva de la responsabilidad civil. Vimos en la clase del día lunes con la profesora Norma Martínez que la función preventiva tiene su regulación en el Código Civil y Comercial. Ya vimos en qué artículos, y siempre es bueno darle una repasada antes de poder abordar la jurisprudencia que se les brinda. En relación al caso Rodríguez Belén, es importante que ustedes se centren en los hechos que acaecieron y que dieron lugar a tal pronunciamiento. Es muy sencilla su formulación. Una chica, la parte actora, Rodríguez María Belén, de oficio modelo, comienza a observar que en sitios como Google o Yahoo se encontraba su imagen, sus fotos que ella había hecho en el marco de su trabajo, vinculadas a páginas eróticas o de pornografía. Por ese motivo es que ella inicia un derrotero judicial de diferentes instancias que culmina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y plantea justamente que tanto Google como Yahoo deben indemnizarla por los daños que eso le ha provocado, y que asimismo deben interrumpir automáticamente esa vinculación que hacen cuando ella pone su nombre en los buscadores y ese nombre aparece ligado a páginas en las cuales ella no prestó consentimiento para estar. Del análisis del fallo van a tener claro cuál fue la resolución de la instancia anterior, el famoso ACO, que vendría a ser la Cámara de Apelaciones, y cuál es la postura que tiene la Corte. En resumidas cuentas, y en cuanto al fondo, ¿sí?, o a lo que se le llama el holding del fallo, es importante tener presente que no centra concretamente en relación a lo que es la función preventiva, más allá de que la función preventiva tiene una gran importancia en el abordaje de esta cuestión, sino que el tema central del fallo tiene que ver con el paradigma de atribución de responsabilidad civil que se aplica, en cuanto a factor de atribución nos referimos, a los buscadores, Google, Yahoo, y se nos pueden ocurrir otros ejemplos, pero bueno, en el caso están involucrados estos dos que mencioné.
Vamos a ver más adelante que existen 4 presupuestos para que se dé la responsabilidad civil. Uno de ellos, que se analiza hasta a veces en último lugar en esta serie de requisitos para que alguien sea responsable, es el factor de atribución, que es aquello que nos permite vincular una conducta o un hecho a una determinada persona en relación, por ejemplo, a culpa o dolo, que estos conceptos ustedes ya los conocen, o en relación a otro tipo de cuestiones que no tienen que ver justamente con una intencionalidad o una negligencia al momento de obrar. Ustedes van a ver en varias partes del fallo que habla de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, habla de actividad riesgosa, que eso corresponde a lo que se denomina paradigma objetivo de atribución de responsabilidad, y en definitiva, las posturas se encuentran entre quienes representan a Rodríguez María Belén y quienes representan a los buscadores, en decir, desde la parte actora, que la responsabilidad de los buscadores de Internet es de tipo objetivo, porque es una actividad riesgosa y que por lo tanto, justamente hay responsabilidad por el solo hecho de que se dé esta vinculación del nombre de Rodríguez María Belén con una página erótica. ¿Sí? No se exige que haya una culpa, una negligencia o una intención de dañar por parte de los buscadores. Por ese motivo, al constatarse el hecho, lo que se genera es la responsabilidad. Esto dicho de una manera muy general. Ya vamos a ver desde lo técnico que hay todo un análisis a realizar, pero este todavía no es el momento de hacerlo. Por otra parte, y esta es de alguna manera la postura que termina acogiendo o adoptando la Corte Suprema de Justicia de Nación, los buscadores de Internet sostienen que la responsabilidad es subjetiva. Eso le da una mayor carga a quien tiene que reclamar. ¿Carga al momento de qué? Al momento de probar. Porque justamente lo que van a tener que acreditar es que existió una comunicación previa a esos buscadores manifestando esta vinculación de el nombre o imagen de una persona a sitios de Internet no autorizados por esta misma, y que aún con esa comunicación no se haya borrado esa vinculación o esa imagen. Es decir, configuran la culpa de los buscadores de Internet en ese sentido. Es decir, va a haber culpa si comunicación previa no se retira esa imagen de ese buscador o del sitio web de que se trata. Lo que ellos entienden es que el rol de los buscadores no es el rol de crear contenido en principio, sino de vincular contenidos que ya existen frente a la solicitud, en este caso, de alguien que pone una determinada palabra en la barra buscadora de Google, de Yahoo o de cualquier buscador. Van a ver que hace una explicación mucho más técnica que les recomiendo leer, y que de alguna manera explica de una forma un poquito más científica cómo funcionan los buscadores. En definitiva, lo que plantean es que Rodríguez María Belén no había hecho esta comunicación previa, ¿sí?, a los buscadores que se exige para que se configure la culpa o la negligencia, y que por eso no debían indemnizarse. Otro dato de color interesante que lo mencionan tanto en la mayoría como en la disidencia, es que una vez que se trabaron las medidas cautelares o se resolvió que debía cesarse o debía sacarse la imagen de ella de estos sitios, los buscadores acataron, con lo cual no se considera que exista un obrar negligente, culpable, de su parte. Hay un montón de situaciones interesantes para analizar, y algo que he resaltado también en clase, es la conceptualización que se hace de derechos fundamentales, como por ejemplo, ¿sí?, derecho al honor, derecho a la libertad de expresión y a la ponderación que hace la Corte de esos derechos. La Corte no nos dice nada nuevo en relación a cómo pondera la libertad de expresión, pero es cierto que a medida que van surgiendo cuestiones como por ejemplo el nacimiento de los buscadores de Internet o la tecnología que logra vincular cosas que hasta hace unas décadas era imposible imaginar,
vamos teniendo que ayornar o adaptar de manera progresiva un paradigma que teníamos a una realidad que actualmente tenemos. Es interesante también tener presente, y desde lo que podemos abordar en esta etapa inicial de la materia, que se encuentran encuadradas en la pretensión o pedido, ¿sí?, que en este momento lo podemos usar como sinónimo, de la actora, determinadas clases de obligaciones. La invitación que les hago es a poder identificar, ¿sí?, qué tipos de obligaciones en relación al objeto encuentran en estos diferentes incisos, ¿sí? Tómense la costumbre de anotar los fallos y de sacar aquellos conceptos que les parecen importantes, pero no lo tomen como una palabra santa. Es la opinión de una mayoría o de determinados magistrados o magistradas en una resolución concreta, ¿sí? En definitiva, lo que hace la Corte, lo que resuelve la Corte, ¿sí?, es, de alguna manera, rechazar la demanda en todas sus partes. ¿Qué quiere decir esto? No le dan la razón a Rodríguez Belén y consideran que los buscadores no deben indemnizarla por daños y perjuicios que ella alega haber sufrido en su carrera profesional como consecuencia de la situación fáctica que relatamos. En segundo lugar, y como enumeramos acá, tenemos el caso de Machin Andiarena contra Telefónica. Este es uno de los casos más viejos de los tres que tenemos para analizar, pero que resulta de fundamental importancia también a nivel conceptual. Es un juzgado dictado por, en este caso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y alude a una situación fáctica que lamentablemente sigue siendo corriente en algunos lugares de nuestro país, aunque hoy en menor medida. Nicolás Machin Andiarena Hernández es una persona con movilidad reducida y quiere dirigirse a realizar un trámite a una oficina de Telefónica Argentina y no pueden atenderlo porque no hay rampa de acceso para que él pueda ingresar al establecimiento. Es muy interesante el abordaje que se hace, en principio desde lo conceptual, en relación a una categoría de sujetos protegidos por la ley, que son las personas con discapacidad, y a conceptos claves de la Convención sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que hoy tiene jerarquía constitucional, y son conceptos que transversalizan cualquier tipo de causas, ¿sí? Por ejemplo, diseño universal, ajuste razonable, son términos que tenemos que empezar a contemplar. Entiendo que ustedes algo han visto en la parte general del derecho civil, pero nunca viene mal repasarlos. En este sentido, ¿sí?, Machin Andiarena Hernández lo que hace es reclamar daño moral o daño extrapatrimonial y una multa civil. Y acá es donde entra el análisis de lo que corresponde a la clase que se dio y que en este momento estamos grabando en vivo para todas y todos ustedes. Esto de multa civil, sanción pecuniaria disuasiva, daño punitivo, como se le llama en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, alude a una de las tres funciones de la responsabilidad civil. Cuando ustedes consulten materiales de referencia teóricos, como por ejemplo el libro del doctor Osola, van a encontrar una breve reseña de aquello que se pretendió incorporar al Código Civil y Comercial, y de lo que en definitiva terminó no siendo. La esencia de la sanción pecuniaria disuasiva o de una multa civil claramente no está direccionada a reparar el daño, sino que lo que busca es de alguna manera persuadir o disuadir, ¿sí? Persuadir, ¿por qué? Porque persuade a aquellas personas que se encuentran en posición en la cual pueden ocasionar un daño a que no lo hagan, y disuadir en ese mismo sentido, ¿sí?, en relación a evitar conductas similares que vulneren determinados derechos. El 52 bis es un claro ejemplo, ¿sí? 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, es un claro ejemplo de función
punitiva o de sanción pecuniaria disuasiva en la órbita del derecho. En este caso puntual, ¿sí?, de Machín de Arena Hernández, se hace todo un análisis teórico que es muy importante y muy interesante, no solo de instrumentos internacionales de fuente universal, es decir, a nivel mundial y regional, de lo que es la parte de América, sino que también se empieza a plantear cómo entendemos el derecho de la igualdad. También se lo ve como un análisis de lo que implica el trato digno en ley de defensa del consumidor, porque en definitiva la relación de Machín Hernández y Telefónica es una relación de consumo. En ese marco es que analizamos toda esta situación fáctica. Tal vez parece mucha información para arrancar, pero les recomiendo que puedan escuchar y leer estos fallos, escuchar este video y leer estos fallos en este momento, pero también en estadios posteriores de la carrera. Como les dije en clase presencial, no vamos a tener hoy todos los conceptos teóricos para poder entender al 100%. En realidad nunca nadie tiene al 100% todos los conceptos para entender todo, sino que es importante tener presente la estructura general y luego ir comprendiéndola de manera progresiva a medida que nos vamos acercando al final de la materia. Es importante tener presente el análisis que hace el tribunal que resuelve, ¿sí?, en relación a esta situación. Lo que hace es encuadrarlo en la Ley de Defensa del Consumidor y habla justamente de qué medidas se ordena a la parte demandada realizar en relación a la accesibilidad que tienen a sus establecimientos físicos. Por ese motivo es que lo que hice fue transcribir este fragmento. Este fragmento es la última parte de la resolución. Ustedes lo van a leer. Pero es importante que desde esta órbita podamos identificar esto, o bien como un mandato preventivo, ¿sí?, que tiene esa estructura, pero también establecer qué tipo de obligaciones está ordenando cumplir, ¿sí?, o qué tipo de obligaciones hacen hacer esto, porque esto en definitiva lo que hace es crear obligaciones y establecer en cabeza de la parte demandada cuál va a ser el cumplimiento. Tenemos que también entender que son obligaciones que deben analizarse desde su clasificación según el objeto, son obligaciones que podemos analizar también desde lo que son las modalidades, ¿sí?, porque justamente, como ustedes verán, se fija un plazo para el cumplimiento, y también tenemos que saber, esto no lo dice acá, pero tenemos que saber que frente a ese incumplimiento se puede pedir una intimación bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias, ¿sí?, o, en este caso, condenaciones conminatorias, también denominadas abstraentes. Todos estos conceptos los vimos el año pasado. Lo que buscamos con el equipo de cátedra es que ustedes puedan integrar y darnos cuenta, como siempre les decimos, que el derecho de daños no es más que el derecho de obligaciones en relación a una obligación específica, que es la obligación indemnizatoria. Con lo cual, todo lo que traemos sirve. Y si nos quedó flojo algo por esas cuestiones de la vida, repasémoslo antes de seguir avanzando. Todo es progresivo en la vida. Y el conocimiento jurídico no escapa a esta regla. Necesitamos tener lo básico, los cimientos para empezar a construir y levantar pared. Porque si los cimientos no están firmes, el resto de la construcción tarde o temprano se va a caer y no vamos a poder llegar a ningún tipo de razonamiento que nos permita de alguna manera resolver situaciones fácticas que se nos planteen. Hoy en el marco de un trabajo práctico o de un examen, pero el día de mañana con personas de carne y hueso que pretendan recurrir a nuestros servicios para que podamos resolverles un problema. En definitiva, ¿sí?, este fallo Machín Hernández, salvando este último paréntesis que hice, lo que plantea puntualmente es esta obligación en cabeza de la deuda, ¿sí? Los invito a leer el fallo y a poder analizar un poco de qué tipo de obligaciones estamos hablando y a qué función de la responsabilidad civil hacen referencia. Porque si esto lo analizamos desde la perspectiva de la prevención, claramente contribuye a la prevención, porque lo que estamos previniendo es que cualquier otra persona sufra el mismo daño de el señor Machín. Así que a poner a trabajar esas cabezas y esas neuronas y ese conocimiento interrelacionado que
tenemos el honor de poder brindarles y de poder compartir en conjunto, que esa es la cuestión. Por último, les traigo este tercer fragmento. Este fragmento hace referencia a uno de los componentes de la parte resolutiva del fallo Díaz contra Consomé del año 2010. Es dable aclarar que este es un fallo de acá de la provincia de La Pampa, es un fallo de Cámara, pero que luego fue revocado en el Superior Tribunal de Justicia. En la clase del día lunes 7 estuvimos conversando bastante acerca de este fallo, y tengo entendido que ustedes ya lo analizaron. De hecho, en clase conmigo también lo analizaron. Sin perjuicio de eso, les transcribo, para que tengan un ejemplo gráfico, acerca de qué es un mandato preventivo. En este sentido, para quienes no han estado en la modalidad presencial, les decimos que el mandato preventivo es, de alguna manera, la materialización del cumplimiento o de una orden que hace al deber de prevención del daño. Sabemos que el deber de prevención del daño pesa sobre toda persona en la medida en que obviamente esté en sus posibilidades. Y que el daño no solo se previene ex ante, es decir, antes de que se produzca. Porque muchas veces es inevitable la prevención del daño, pero lo que podemos hacer es evitar o prevenir que ese daño se agrave y siga ocasionando un perjuicio aún mayor. Por ese motivo es que les invito a que puedan leer los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial. Combinen el análisis de esos artículos con el cuerpo del fallo de Díaz contra Consomé, porque justamente explica mucho de función preventiva sin que al momento hubiese estado vigente esa función, lo cual es doblemente valioso para nuestra justicia provincial, que ya desde el 2010 estaba hablando de función preventiva, cuando en el Código ni siquiera estaba todavía escrito. Claro que es sentido común que si una persona tiene en sus posibilidades prevenir un daño, claramente se va a poder desarrollar una herramienta legal que así le permita hacerlo. Ahí está la acción preventiva. Sin perjuicio de eso, es importante tener presente que en el caso de Díaz contra Consomé, en el cual se reclama una indemnización por el fallecimiento de 2 niños en un piletón de una empresa que estaba ubicada en el acceso de la localidad de Enguil, acá en la provincia de La Pampa, y sin perjuicio de que hay otras cuestiones para analizar, como por ejemplo el porcentaje de atribución de causalidad de esos niños y de la empresa que no tenía medidas de seguridad, cómo intervienen los padres de esos niños, porque los niños fallecieron, entonces los padres los representan y demás, que eso lo vamos a ver cuando veamos relación de causalidad y responsabilidades reflejas específicas. También es importante tener presente lo siguiente. En base al dictamen del perito que fue al lugar y vio cómo estaba diagramada la seguridad, es que se saca esa conclusión que ustedes pueden leer ahí. En función y en concordancia con ese dictamen, es que se dicta un mandato preventivo en la parte resolutoria de la sentencia, en la cual se manda a Consomé a aplicar todas esas medidas de seguridad. Pero todas esas medidas de seguridad que no se aplicaran al momento en que estos niños ingresaron, pero que si se aplican van a poder, de alguna manera, prevenir un daño futuro idéntico o mayor. Por eso es que se habla de mandato preventivo. Lo que nos interesa en una primera instancia es que ustedes puedan identificar qué tipo de obligaciones imponen. ¿Por qué? Porque saber el tipo de obligación que imponen, por ejemplo, según el objeto, viene también aparejado a saber cómo se puede considerar que está cumplida o incumplida esa obligación, y reclamar en consecuencia que se pueda cumplir con la misma. Parece un juego de palabras, pero quienes nos dedicamos al derecho vivimos, ¿sí? Encuadrando y analizando obligaciones de todo tipo. Por eso es importante tener bien afilados cuáles son los elementos de las obligaciones y cuál es la clasificación de las obligaciones, según los sujetos, según el objeto, según la causa. ¿Sí? Fíjense que acá en el fallo Díaz contra Consomé tenemos para analizar obligaciones plurisubjetivas pasivas de carácter concurrente. Fíjense que tenemos la empresa Consomé, tenemos la municipalidad, tenemos la provincia, que todos van a venir por causas diferentes. Analicemos primer y segundo momento lógico de esa obligación, cómo responden frente al acreedor, que en este caso es la familia de esos 2 niños, que son los damnificados
damnificados, empecemos a ablandar el oído con estas cosas. ¿Y qué mejor que recurriendo a ejemplos de la vida cotidiana? Volvemos, una vez más, a esto de que el derecho es el laboratorio de la vida. Volvemos, una vez más, a esto de que el derecho nos sirve para analizar situaciones que pasan todos los días, pero que de alguna manera necesitamos resolver desde una forma técnica y con cierta seguridad jurídica, ¿sí? En definitiva, la idea es que podamos ir analizando los fallos, que podamos hacer las preguntas que tengamos que hacer, que anotemos cuáles son los conceptos que no entendemos, porque a ver, es lógico que van a haber palabras que no entiendan, un montón, muchas palabras procesales que van a terminar aprendiéndolas en criollo, como les digo yo, y en definitiva luego vamos a tener que entender y encuadrar estos conceptos en el marco de los ejemplos que se ven. Muchísimas gracias, espero que les haya sido útil esta breve síntesis, y bueno, van a tener el PowerPoint que les mostré en el campus virtual, así como también los cuestionarios y todas las guías que se vayan subiendo.